En algunas ocasiones, personas que nunca han tomado una terapia o un curso vitalista y no cuentan con los conocimientos necesarios de ciencias de la salud, electromagnetismo, física y mecatrónica, áreas que competen el entendimiento de la respuesta muscular polisináptica, han emitido un juicio desfavorable al catalogar dicha respuesta del cuerpo de ocultismo. Por otra parte, personas que no quieren estar en contacto con algo que se relacione con el ocultismo o el esoterismo se han preguntado, ¿estará la respuesta muscular polisináptica relacionada con eso? ¿Cómo se da la respuesta muscular polisináptica? ¿Es posible la comunicación entre terapeuta y receptor de la terapia sin que exista algo paranormal? El Colegio Mexicano de Ajuste Biomagnético reunió un grupo de expertos que cuentan con el conocimiento necesario de las áreas antes mencionadas para contestar estas preguntas. ¿Cuál fue el resultado de esto? El Comité Vitalista de Investigadores decidió cambiar el nombre de lo que antes llamábamos reflejo magnético a respuesta muscular polisináptica en base a los resultados que obtuvimos en los estudios médicos realizados con la resonancia magnética funcional, mediante la cual documentamos la actividad del cerebro en relación a la respuesta muscular polisináptica. Investigación de zonas activas del cerebro mientras se toma la respuesta muscular polisináptica mediante una resonancia magnética funcional del 22 de febrero del 2020 al 18 de marzo del 2021. ¿Tienen un papel importante los cerebros del terapeuta y del receptor de la terapia para que se dé la respuesta muscular polisináptica? Para contestar esta pregunta, primero veamos cómo funciona nuestro cerebro en la vida diaria. Según la actividad que estemos realizando, diferentes partes de nuestro cerebro trabajan. Es posible observar áreas activas en el cerebro gracias a tecnología de vanguardia como la resonancia magnética funcional. Veamos el testimonio del doctor Óscar Marrufo, quien forma parte del Comité de Investigación Vitalista. La resonancia magnética funcional es capaz de detectar cambios estructurales y funcionales ocurridos en el cerebro. Es la técnica de neuroimagen más utilizada en la parte clínica y en proyectos de investigación. Es una técnica poco invasiva, tiene muy buena resolución espacial y temporal. Por si fuera poco, nos ayuda en el entendimiento funcional entre la actividad fisiológica cerebral y el ejercicio cognitivo. El cerebro, como cualquier otro órgano del cuerpo, necesita una fuente de energía para poder realizar una función, por lo cual en los procesos cognitivos hay ciertas áreas que tienen un mayor consumo energético, concluyendo que estas áreas son las que están ejerciendo dicha función. Este proceso comienza cuando el cuerpo del paciente entra a un campo magnético intenso y recibe ciertas ondas de radiofrecuencia. Gracias a que nuestro cuerpo consta de alrededor del 70% del agua y que la molécula del agua contiene hidrógeno, estas ondas de radiofrecuencia llegan hasta los átomos de esos hidrógenos. Entonces se activa una cualidad llamada spin, que es muy propia de los protones. Esta es la que permite comportarse como un pequeño imán. Estos pequeños imanes cambian de dirección al mismo tiempo cuando hay campos electromagnéticos. Gracias a esto es posible ordenar, por decirlo de esta manera, esos protones. Una vez que están ordenados, funcionan como una pequeña antena. Todos llegan a acumular energía y después de un pequeño intervalo de tiempo la liberan. Esta energía después es decodificada y así se generan las imágenes por resonancia magnética. Ilustremos cómo funciona la resonancia en la vida real. Por ejemplo, para mover el brazo derecho, usamos la parte izquierda del cerebro. Mediante una imagen obtenida con una resonancia, podemos ver coloreada la parte que corresponde a la motricidad del brazo derecho, de manera que es posible ver cada segundo qué está haciendo nuestro cerebro. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, moviendo, sintiendo, escuchando, entre otras actividades. La respuesta muscular polisináptica es una actividad compleja, pues no solo se trata de un simple reflejo, sino que, mediante la resonancia magnética, encontramos y estamos seguros de que la comunicación entre terapeuta y receptor de la terapia no tiene nada que ver con lo paranormal o el ocultismo. Más bien, esta comunicación se debe a la actividad de los siguientes circuitos cerebrales. La corteza premotora, una región cerebral que se encarga principalmente de la planeación de los movimientos y del control motor de los músculos proximales y el tronco. También participa en la programación motora del habla.
la corteza temporal superior, que incluye la corteza primaria de la audición del cerebro, y la corteza del área de Wernicke, que es esencial para la comprensión del lenguaje. La corteza temporal inferior forma parte del sistema para la comprensión del lenguaje. El giro supramarginal es una de las principales estructuras cerebrales del lenguaje. Está relacionado con la interpretación del lenguaje humano al procesar y asignar un código común para la información visual y auditiva recibida, que luego será tratada en el área de Wernicke. Se ha relacionado también con la empatía. Y la corteza prefrontal, que participa en el análisis y toma de decisiones al dar un diagnóstico con la respuesta muscular polisináptica. Estas áreas que se activaron durante el estudio que realizamos demuestran que la respuesta muscular polisináptica está paso a paso sustentada en el trabajo que realiza el cerebro, ya que en conjunto son responsables de controlar el circuito esqueleto-motor, de regular la cognición y el procesamiento de las respuestas motoras. La explicación anatómico-fisiológica de la respuesta muscular polisináptica es la siguiente: se integra e interpreta la pregunta que hace el terapeuta, se selecciona una respuesta, se preparan las áreas motoras y se ejecuta el movimiento de dismetría gracias al cerebro del receptor. Estas partes del cerebro se activan cuando el terapeuta hace la pregunta en voz alta y cuando la hace en silencio. Escuchemos la respuesta de la doctora Alma Rosa Martínez Rosas, neuropsicóloga clínica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en Ciudad de México. De acuerdo con los hallazgos obtenidos en esta investigación, en los paradigmas de estimulación silente, nosotros identificamos un circuito neurofuncional en el cual hay una participación del área de Wernicke, que es esencial para la comprensión del lenguaje, y del giro supramarginal, que participa en la interpretación del mismo. Quiero mencionarles que de forma tradicional, en los paradigmas motores que nosotros realizamos en la práctica clínica, y que no hay o que no involucra una participación activa del lenguaje, nosotros identificamos esencialmente la activación de la corteza motora. Esta investigación permite demostrar que más allá de una respuesta motora simple, hay un circuito neurofuncional complejo que sustenta la actividad realizada ante la estimulación motora auditivo-verbal silente que realiza el terapeuta vitalista, de tal forma que este circuito neurofuncional media la comunicación entre el terapeuta vitalista y el receptor de la terapia. ¿Cómo es posible se activen las mismas áreas del cerebro cuando la pregunta del terapeuta es audible y cuando no lo es? Nuestro cuerpo trabaja en gran parte con campos, corrientes y cargas eléctricas. La respuesta muscular polisináptica no es la excepción. Se sugiere que existe una comunicación eléctrica entre el terapeuta y el receptor de la terapia mediante cargas o corrientes eléctricas, porque el terapeuta estimula al receptor al hacer un circuito con sus manos y las del receptor. Otro estímulo que permite la existencia de esta comunicación eléctrica es la pregunta que hace el terapeuta en voz alta o en silencio. ¿Se ha comprobado por la ciencia que existe una comunicación eléctrica semejante a la que hay entre terapeuta y receptor de la terapia en otros seres vivos? Claro que sí. Otros organismos también usan cargas, corrientes y campos eléctricos para comunicarse al igual que se comunican el terapeuta y el receptor. Se ha comprobado que la comunicación eléctrica es el medio que utilizan algunas bacterias. El alcance de esta comunicación es impresionante. Es como si 55,000 personas nos comunicáramos una frase jugando teléfono descompuesto y que al último le llegara la frase intacta. También hay peces que se comunican gracias a campos eléctricos que producen y decodifican. Con estos pueden saber muchos datos de otros peces como su raza, sexo y hasta su humor. En conclusión, para que un terapeuta tome la respuesta muscular polisináptica del receptor, ocurre lo siguiente. 1. El terapeuta toma las manos del receptor de la terapia. En ese momento, hay cargas o corrientes eléctricas que viajan entre ellos. 2. Cuando el terapeuta hace una pregunta, esta se transforma en el cerebro del receptor en un estímulo que tiene que interpretar mediante la corteza temporal superior y el giro supramarginal. 3. Después, el cerebro del receptor busca la respuesta a dicha pregunta con la corteza prefrontal derecha. 4. Contesta con la respuesta muscular polisináptica, activándose la corteza premotora. Es así como el terapeuta puede observar un sí o un no mediante la dismetría de la respuesta muscular polisináptica.
Comité de Investigación Vitalista de la Respuesta Muscular Polisináptica. Licenciado homeópata Daniel Torres. Doctora neuropsicóloga Alma Martínez. Doctor biomédico Óscar Marrufo. Ingeniera física Kenia Nápoles. Ingeniera mecatrónica Aida Fuentes. Doctor Noé, neurorehabilitador. Doctora Mexli Osuna. Doctor José Reyes Hinojosa. Aunque todavía existen muchas cosas por comprender de la respuesta muscular polisináptica, porque para que ésta se active, se necesita que funciones cerebrales complejas trabajen en conjunto, gracias a la presente investigación, se ha desmentido el mito de que esta respuesta muscular está relacionada con lo paranormal o el ocultismo. Dicho mito ha terminado.